Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy iniciamos el estudio bíblico del libro de los Hechos. ¿Cuánto nos vamos a tardar para estudiarlo? No lo sé. Pero vamos a ser muy dinámicos para terminarlo lo más pronto posible, pero enseñando los puntos teológicos más importantes. El libro de los Hechos nos va a enseñar cómo se formó la iglesia, qué hizo el Espíritu Santo en esta transición del viejo pacto al nuevo pacto. ¿Qué pacto? El que Dios prometió en Jeremías 31, versículo 31-34. Y se los voy a leer. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este pasaje se los he estado leyendo continuamente, porque es muy sano para entender por qué vino Jesucristo a cumplir este pacto. Este pacto Él lo cumplió cuando instituyó la Santa Cena y Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. En ese momento se cumple, en el momento en que Él murió, se cumple esta profecía del nuevo pacto. Ahora bien, ¿quién escribió el libro de los Hechos? No cabe la menor duda que fue Lucas, el que escribió el Evangelio. Lucas era un médico, era muy amigo de Pablo, estuvo en sus viajes cuando fue a Roma. Y este libro fue dirigido a un tal Teófilo. No tenemos datos históricos muy complementarios para poder decir quién es exactamente, así que lo dejamos como dirigido a Teófilo. La fecha de la autoría, dicen los historiadores que fue alrededor de antes del año 63. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque Lucas no escribió ni de la muerte de Pablo cuando estaba en Roma, que fue antes de llegar al año 70 después de Cristo. Tampoco escribió sobre la destrucción del templo, que fue en el año 70. Y tampoco escribió sobre la persecución que realizó Nerón en el año 64 después de Cristo. Entonces, los historiadores, en los números que hacen ellos, están diciendo que en el 63, aunque otros teólogos dicen que en el 61. ¿Qué más da? Tenemos el libro de Hechos, y el libro de Hechos es una bendición para todos los que queremos aprender de la Escritura. La mayoría de los estudiosos coinciden con Lucas en lo siguiente. Él quería demostrar que el Mesías había llegado a Jerusalén y que lo había hecho con milagros, con prodigios y con muchas obras. Y quiere demostrar también que el libro de Hechos, de la misma manera, con la autoridad que les está dando Jesús a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo, iban a hacer lo mismo, a hacer muchas obras, muchos milagros y muchos prodigios. Debemos enfatizar unos puntos muy importantes, que es a lo que me quiero enfocar el día de hoy, para que podamos comprender todo el camino del libro de los Hechos. Los apóstoles hacían su mayor esfuerzo, pero su mayor esfuerzo, todo su vigor lo ponían en predicar la palabra y en hacer lo que Dios les había ordenado, es decir, Jesús. Pero con el poder que fue derramado sobre ellos, el Espíritu Santo, fue tan fuerte
que todos los milagros, la obra y todo lo que hacían ellos era por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue cuando fue derramado sobre ellos, derramó todo el poder para que se vindicara, se estableciera lo que Jesús les había ordenado a los apóstoles. Y ellos los estaban haciendo muy bien. Es por esta razón que es muy, muy importante que sepamos que la iglesia nació cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero tenemos que tomar un punto muy importante. Esta es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia que Él había dicho. En Mateo 16, 18, Él nos dice lo siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le está diciendo a Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hades es el lugar de tormento que van todas aquellas personas que no han creído en Jesús, pero si usted ha creído no tiene por qué preocuparse. Aquí no está diciendo Jesús que en Pedro iba a edificar la iglesia. La iglesia está edificada en Jesucristo. Él es la piedra principal. Él es la roca. No está diciendo que en Pedro, y lo vamos a explicar ahorita, en este momento. En el contexto de estos versículos que les acabo de leer, dice Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le había preguntado, oye, ¿qué es lo que dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro, pues siempre era el vocero de todos los discípulos. Él, para pronto dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús, en el principio de su ministerio, en Juan 1:42, Jesús le puso por sobrenombre Pedro, porque él se llamaba Simón. Y lo voy a leer. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La palabra, cuando nos vamos al griego, vamos a entender el texto completo de lo que quiso decir Jesús. Es por eso que cuando no nos introducimos correctamente a las palabras que dijo Jesucristo, a las palabras que ha dicho Dios, tergiversamos lo que Él dijo y empezamos a formar doctrinas que son dañinas para su salvación. Es por esto que yo siempre, cuando termino un video, en la parte de abajo, en la descripción, le pongo todos los versículos que hablé y que están relacionados para que si usted quiere revisar. Voy a ser muy repetitivo. La palabra de Dios, todo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es la que necesitamos todos, pero clara, con verdad, sin desviarla y sin decir lo que Dios no dijo. La palabra Pedro en griego significa piedra pequeña. La palabra roca en griego es Petras. Y la palabra Pedro en griego es Petros. Petra significa roca grande, fundamento. No está diciendo Jesús que sobre él, o sea, sobre Pedro, iba a edificar la iglesia. Petros significa piedra pequeña, piedras diminutas. Pero Pedro lo entendió muy bien en ese momento.
No hubo ninguna discusión, ni siquiera en la iglesia primitiva hubo este tipo de discusión como lo que hay hoy. La iglesia está edificada, dice la iglesia, sobre Jesucristo. Él es la piedra angular. El fundamento son los apóstoles y los profetas. Y la casa somos todos nosotros que vamos edificando sobre esa casa. Nadie puede poner un fundamento. Si usted construye una casa, usted ya puso su fundamento, que son los cimientos. De esos cimientos se forma la casa. El cuerpo de Cristo somos todos nosotros los que hemos creído. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora bien, Pedro lo entendió perfectamente bien. Pedro no se confundió. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, les está hablando a los cristianos, como piedras vivas, o sea, la iglesia, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Es decir, la iglesia se edificó sobre la roca, y esa roca es Jesucristo, dice la Escritura. Y hay muchos pasajes que lo dicen. Entonces, aprendiendo esto, vamos a ir continuamente aprendiendo lo que hizo el Espíritu Santo, pero sobre todo, aprender lo que dijo Dios exactamente. Y eso nos alimenta, porque hay veces que nos quedamos con enseñanzas o con tradiciones que se nos quedan en nuestra mente y en nuestro corazón, y son tan difíciles de arrancar para las personas. Muchas veces tienen temor de arrancarlas. Pero dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y la palabra de Dios es verdad. Y si ustedes permanecen en la verdad de Jesús, serán verdaderamente libres. Libres totalmente. Y mientras más clara sea la palabra, mejor me voy a sentir yo en paz. Ya va a depender de uno si queremos seguir a Jesús o no lo queremos seguir. Si queremos seguir lo que nos ofrece el mundo o lo que nos ofrece Jesús eternamente. Jesús siempre estuvo reprendiendo a los fariseos. Fueron apóstatas, no creían, lo rechazaron, lo crucificaron, mentían. Ellos vivían bajo una ley llena de tradiciones y se basaban más en sus tradiciones que lo que había dicho Dios. Y lo que quiere Dios es que usted no se base en ello, que se base en lo que Él dijo para que esté firme sobre la roca. Mateo 12:38 dice lo siguiente: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ya había hecho tantas señales, ya había hecho tantos milagros, ya había predicado tanto. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La última señal que les hizo Jesús fue la resurrección. Y aún así no creyeron. Pusieron una guardia. Jesucristo resucitó. A esa guardia la sobornaron para que no dijera nada. Y dice la Escritura que hasta la fecha ellos hicieron eso y la gente sigue pensando eso. ¿Por qué? Porque la mentira, entre más se repita, se hace verdad. Pero la verdad es Cristo.
la verdad de lo que le estoy leyendo. Jesús profetiza en Lucas 21, 23, 24 la destrucción del templo. ¿Por qué la profetizó? Y esto sucedió. Pero la profetizó porque habían rechazado y había juicio sobre toda esa gente. El templo fue destruido y todo lo que ellos pensaban y creían. En Mateo 21, 43 sucedió algo que ni siquiera percibieron ellos, pero nosotros sí. Mateo 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ellos no se dieron cuenta que Jesús los había quitado. Ellos tienen una promesa, los israelitas tienen una promesa. Y una promesa de gracia que cuando venga Jesucristo al Monte de los Olivos, que regrese y que reine en el milenio, muchos se convertirán a él y mirarán al que traspasaron, dice en Zacarías 14:4, creo. Muy bien, vamos a observar que que vayamos en el camino de los hechos, vamos a observar el nacimiento de la iglesia, las obras del Espíritu Santo, el poder otorgado a los apóstoles para hacer la encomienda que les encargó Jesucristo. Y vamos a ver de una manera tan sobrenatural cómo vindicó el Espíritu Santo a todos los apóstoles para demostrar que la transición del nuevo pacto estaba sucediendo. Y es por eso que vamos a hacer 3 notas al respecto. Cuando Dios sacó de Egipto a los israelitas, su pueblo escogido, el pueblo que Él hizo, que Él quería ser y que hizo y que todavía existe, para darles la ley en el monte Sinaí, lo hizo de la siguiente manera. Deuteronomio 26:8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Cuando Dios va a cumplir un propósito para su reino, Él lo va a vindicar, lo va a acreditar por medio de prodigios, por medio de milagros y por medio de obras. Cuando vino Jesús sucedió lo mismo. En Hechos 2:22 dice Pablo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dios vindica a las personas que Él envía. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Dios envió a Jesús y con prodigios, señales y obras que nadie absolutamente hizo y ha hecho, demostró que el Mesías había llegado. Cuando Dios sacó de Egipto a Israel, lo sacó por medio de hechos sobrenaturales en las 10 plagas. Con los apóstoles sucede lo mismo. Romanos 15:17, y nos da un ejemplo. Solamente voy a decir un ejemplo y después vamos a introducirnos al libro de Hechos como introducción en este mensaje. Cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, Romanos 15:17 nos dice Pablo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí,
para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, el mundo conocido. Ahora bien, así como les expliqué lo de la iglesia, que la iglesia es de Jesucristo, que la iba a fundar en Él, en la roca, y cuando todo está fundado en la roca, nada se derrumba, nada se cae. Si usted está en Él, va a haber problemas, pero no se va a caer, no se va a derrumbar, porque nadie se lo va a arrebatar de la mano de Jesús. Podemos decir, bueno, ¿y cuáles son los requisitos para ser apóstoles? Ya les dije que la iglesia es de Jesucristo, la fundó en Él, no en Pedro. Y los requisitos para ser apóstoles son los siguientes. No voy a leer los pasajes, eso lo vamos a ir leyendo en el trayecto del libro de los Hechos. En primer lugar, el apóstol, para ser llamado apóstol, tenía que ser un testigo físico del Cristo resucitado. Uno. Segundo, el apóstol tenía que ser capaz de autenticar su designación apostólica con señales milagrosas. Es decir, lo que les acabo de leer de Pablo, perdón. Y el apóstol tenía que ser nombrado personalmente por el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, a vosotros yo los escogí? Pablo no estaba entre los 12 apóstoles. Pablo perseguía a la iglesia. Y un día, cuando Pablo perseguía a la iglesia, se le aparece en camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese perseguir era porque perseguía a la iglesia de Jesucristo. Él se convierte y se hace en uno de los más grandes, pero de los más grandes predicadores, teólogos de este mundo. Jesús lo tomó, instrumento escogido me es este, y lo tomó. Por esta razón, tenemos que distinguir quiénes son apóstoles. Hoy en día muchos apóstoles se llaman apóstoles. No hay. Miren, cuando uno está en Cristo, no necesitamos de títulos. Si yo soy ingeniero para Cristo, yo soy su hijo simplemente. Para mis hermanos soy el hermano. Lo que menos quiero yo es que usted me llene de títulos. Yo lo que quiero es que usted vea a Jesucristo mientras que yo le estoy compartiendo la palabra. Que Jesucristo entre en su corazón. Que Jesucristo cambie y la transforme. Juan el Bautista decía, es preferible que yo mengüe y que Él crezca. Nosotros debemos de hacernos menos, para que Cristo se revele más en nosotros. Nosotros no necesitamos llamarnos apóstoles, ya no existe. Ya no existe. Son nombres para poder, como dicen, para apantallar a la gente. No se crea de eso. En Cristo todos somos igual. Y voy a iniciar nada más, voy a leer simplemente la primera parte del libro de Hechos y empiezo. En el primer tratado, oh Teófilo, o sea, en el Evangelio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando usted cree, usted va a ser bautizado por el Espíritu Santo. Va a ocurrir en su vida lo que va a ocurrir solamente una sola vez, que sea bautizada por el Espíritu Santo. Cuando usted es bautizado, se los había mencionado en un mensaje anterior, el elemento era el agua. Simplemente era un simbolismo que estábamos siguiendo a Jesús. Y teníamos conciencia. Jesucristo fue bautizado alrededor de 29-30 años. Él tenía conciencia para iniciar el ministerio y decir: voy a hacer lo que mi Padre me mandó. Pero cuando nosotros creemos, el elemento es el Espíritu Santo y mora en nosotros. Mora en nosotros. Ese es el bautizo. Somos puestos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Él es la cabeza. Y como Él es la cabeza, Él nos dirige. Y hacemos lo que a Él le agrada, no lo que le agrada al hombre ni lo que me agrada a mí. Sin embargo, cuando estamos en Él, todo lo hacemos para agradarle a Él, aunque muchas veces no lo entendamos. Pero un día, cuando estemos con Él, vamos a saber cómo fuimos conocidos. ¿Cómo fue que Él quiso tomarnos? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos seguían pensando en la restauración, pero eso iba a ocurrir después, mucho después. Todavía no lo sabemos cuando Él venga a reinar en el milenio. Y les dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó a sus ojos. Esto que les estoy leyendo, se los había leído en el mensaje final de la persona de Jesús. Pero cuando somos repetitivos, nos alimentamos mejor. Nos alimentamos mejor. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Voy a dejar hasta aquí. El siguiente mensaje vamos a continuar a partir del versículo 12. Ya habíamos leído estos primeros 11 versículos en el mensaje anterior, pero es muy importante que se los comente de nuevo. Y les vuelvo a recordar, los puntos principales del libro de Hechos es acreditar a los apóstoles para el propósito de que ellos eran los representantes de Jesucristo y que habían recibido el poder del Espíritu Santo para poder hacer el trabajo que Dios les había encargado. No importaba si iban a sufrir, lo que iban a batallar, si iban a morir, con tal de predicar el Evangelio y llevarlo a todo rincón. El derramamiento del Espíritu Santo, muchos han dicho que este libro se debió de haber llamado el libro del Espíritu Santo porque tiene una actividad muy, muy, muy poderosa, como lo es hasta el día de hoy. Y el nacimiento de la iglesia en la roca que es Cristo. En la roca que es Cristo. A partir de aquí vamos a empezar a caminar. Vamos a caminar mucho, muy bien, pero muy bendecidos. No dejen de escuchar los mensajes. Vamos a avanzar. No lo vamos a hacer lento, lo vamos a hacer dinámico para que sea siempre atractivo y que usted siempre aprenda algo en los mensajes. Dios los bendiga. Un gusto saludarlos. Cuídense mucho.